Nosotros ahora estamos en un tiempo desde Pesaj hasta Shavuot. Es un tiempo de subida espiritual. Pesaj es la salida de Egipto, la celebración anual que hacemos en nuestras casas. Aunque no tenemos templo, estamos recordando con una cena especial la salida de Egipto, y no tenemos cordero porque no hay templo, pero sí hacemos las otras cosas que la Torá nos manda hacer aquella noche de Pesaj para recordar la salida de Egipto. Después tenemos un momento de empezar a contar 49 más un días, 7 semanas hasta llegar a la siguiente fiesta, que es la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Entre Pesaj y Pentecostés hay 50 días. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, se contaminaban con toda clase de contaminaciones de dioses paganos, de brujerías, de mucho ocultismo. Egipto tiene mucha fuerza negativa oculta, y el pueblo de Israel estaba cientos de años en ese ambiente espiritual maligno. Y la contaminación de todo lo que había en Egipto también afectó al pueblo que Dios había llamado para ser su pueblo, el pueblo de Israel. Y dicen los rabinos que el pueblo de Israel llegó al nivel 49 debajo de cero de impureza. O sea, menos 49. La impureza de los hijos de Israel en Egipto era el nivel menos 49. Y dicen los rabinos que aquella noche, cuando comieron del cordero asado y celebraron Pesaj, hubo un milagro tan grande que por los méritos de ese cordero, el pueblo recibió un milagro grande y fueron purificados totalmente, limpiados de esa impureza que habían recibido en Egipto, y se quedaron en cero. Después de aquella noche de Pesaj, cuentan los rabinos, el pueblo volvió otra vez a la impureza de menos 49. Y el Eterno quería dar la Torá a los hijos de Israel en el monte Sinai. La Torá, la escritura, la instrucción. Pero el pueblo no estaba dispuesto a recibir tanta gloria, tanta presencia divina. Ellos tenían que prepararse para llegar a los niveles de santidad requeridos para estar en la presencia del Dios Santo. Y necesitaban aquellos 49 días de preparación, desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá en Sinai. Por lo tanto, en este tiempo hay una subida de día en día de purificación, de santidad, de santificación, para poder estar otra vez delante del Dios Santo y escuchar sus palabras, recibir sus palabras en su corazón. Y cada año que estamos en Shavuot, en todas las sinagogas del mundo, estamos preparándonos antes para saber que en ese día, cuando estamos leyendo la Torá en la sinagoga, sacamos el rollo de la Torá, señalamos y decimos: esta es la Torá que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moshe. Vezot Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai biyad Moshe, en hebreo. Más fácil. Y cada año nosotros estamos como diciendo: nosotros recibimos hoy tu Torah. Como si estuviéramos al pie del monte Sinai, para escuchar aquellas 10 palabras que se oían audiblemente desde el cielo. El Eterno, el Creador del universo, dice la Torá, bajó. Por supuesto, el Creador no está limitado al espacio ni al tiempo. Por eso nuestro Dios no puede bajar. No puede moverse de un lugar para otro porque no es cuerpo.
Él ha creado el tiempo y el espacio, Él está fuera de todo eso. Sin embargo, sus manifestaciones en este mundo pueden ser vistas de forma que Él bajara. Nuestros sabios nos enseñan que los ángeles bajaron al monte, los cielos bajaron a la tierra. La Shekhinah, la gloria, la presencia del Dios santo, del Dios invisible, que nadie puede ver ni sentir de verdad, su gloria se manifestaba en el monte de Sinaí. Y también cuentan los sabios que cuando el Señor habló sus palabras desde el monte, el pueblo oyó las voces. Está escrito que vieron las voces. En el texto del hebreo dice vieron las voces. Porque las voces se manifestaban de forma visible. Y las voces se transformaban en diferentes lenguas. Como había no solamente el pueblo hebreo que había salido de Egipto, sino también otras naciones, porque por causa del hambre que había y también la situación política de la época, muchas naciones estaban en Egipto en ese tiempo. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron muchos otros también. Y cuando aquellas naciones, juntamente con el pueblo de Israel, estaban en el pie del monte escuchando las palabras audibles y vieron las voces, según la tradición de nuestro pueblo, las voces se convirtieron en diferentes lenguas y se posaron sobre cada uno de los que estaban ahí presentes, y cada uno podía escuchar en su propia lengua las palabras del Dios vivo. Este es el primer Pentecostés. En el monte Sinaí, cuando el Eterno habló con voz audible con un pueblo mortal. Y dicen también los sabios que por cada palabra que el Eterno habló, el alma de los hijos de Israel salió de ellos y murieron. Y volvieron a vivir otra vez y escucharon otra palabra, el alma salió y volvió. Todo eso es ilustrativo para mostrar el impacto y la potencia por el cual el Eterno está hablando con su pueblo cuando viene a un nivel de santidad requerido para estar en la presencia de un Dios santo. El nivel 49 de impureza tenía que ser purificado por los 49 días. Y estamos ahora en este tiempo. Cada año hacemos lo mismo. Cuando salimos de Pesaj, empezamos a contar noche tras noche el Omer, la cuenta del Omer. El día que está casi terminando ahora, porque el día empieza cuando el sol baja, es el nuevo día, cuando el sol baja, fue la tarde y fue la mañana un día. El día empieza por la tarde, según la Torá, según la Biblia, no según lo que el cómputo que se usa en el calendario gregoriano cuando el día empieza a las 12 de la noche. Eso no está en la Biblia. Dios no nos enseñó a contar el día de esa forma. El día se cuenta cuando el sol baja. Nosotros ahora mismo, dentro de poco, entraremos en un nuevo día. Este día que estamos viviendo ahora mismo es el día 35 del Omer. Ya pasaron 35 días desde Pesaj, desde la Pascua. Y tenemos 15 días más para llegar a Shavuot. Es un día de preparación para enfrentarse con su Dios. Es un tiempo importante. El pueblo de Israel fue escogido en el monte Sinaí para ser un pueblo santo, un pueblo sagrado, un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo con una misión para ser un canal de bendición para todas las naciones de la tierra. A partir del momento de llegar al monte Sinaí, el pueblo de Israel se convirtió en un cuerpo, porque por primera vez en la Torá, en Éxodo capítulo 9, dice acampó Israel en forma singular al pie del monte. Acampó, no dice acamparon,
Antes se había hablado de esta familia, la familia de Jacob, con sus 12 hijos que bajaron a Egipto, 70 almas, se multiplicaron los hijos de Israel, todo en plural, hasta llegar al monte Sinai, pasando 49 más un días en el desierto, y bueno, todavía no habían llegado a los 50, unos días antes dice, acampó Israel, singular. Se había convertido el pueblo en una unidad para poder contemplar y estar y presenciar y vivir en la presencia del Dios Santo. Tiene que haber unidad en el pueblo. Los rabinos cuentan que el odio sin motivo fue la razón por la que el segundo templo fue destruido. Israel fue escogido para ser un pueblo santo. Significa un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo entregado, un pueblo consagrado para un fin específico. ¿Cuál es el propósito del pueblo de Israel? El Eterno dice en Éxodo 19, vosotros me seréis un reino o reyes y sacerdotes y un pueblo santo. Reyes y sacerdotes. Un rey es uno que reina. Un sacerdote es uno que sirve. ¿Para qué el pueblo de Israel fue llamado a ser reyes y sacerdotes? Para las naciones. El pueblo de Israel es el puente entre el Dios invisible y las naciones. El pueblo de Israel es el sacerdote para beneficiar a las naciones. Porque ¿qué hace un sacerdote? Y no estoy hablando de sacerdotes... Bueno, estoy hablando de la función de un sacerdote verdadero, para no mencionar nada. ¿Cuál es la función de un sacerdote verdadero? Es ser un puente entre Dios y el pueblo. El sacerdote se presenta delante de Dios a favor del pueblo. También sale al pueblo para ministrar, para dar al pueblo lo que viene de Dios. Es un puente, el sacerdote es un puente. Israel es un sacerdote, lo cual quiere decir que ninguna nación en este mundo puede conocer al Dios vivo sin Israel. Y no hay ninguno que esté en esta sala ahora mismo que no haya sido llamado, digámoslo así, quizás Dios te ha llamado, o tocado por algo divino, sin que haya sido a través de Israel. Israel ha sido puesto como el canal de Dios para llegar al mundo. Y por el otro lado, si lo miramos desde el punto de vista de las naciones, nadie puede llegar al Dios de Israel sin pasar por Israel. Israel es el camino entre Dios y el mundo, e Israel es el camino entre el mundo y Dios. Si no fuera por Israel, nadie conocería al Creador. Bueno, se puede conocer un poquito por las cosas, los fenómenos naturales, que hay un Creador y todo esto, pero conocer de verdad, conocer su revelación, todo lo que Dios ha revelado de sí mismo en forma escrita, ha pasado por Israel. ¿Tú tienes la Biblia? Todo lo que pone en tu Biblia originalmente, que fue traducido al español, porque cuando la Biblia se escribió no existía el español, se tradujo. Pero digamos que todo lo que está en la Biblia, lo que es el original, todo es a través de Israel.
a través del pueblo judío. No tendrías una Biblia si no fuera por los judíos. Cuando el Eterno entregó la Torá en Sinai, lo hizo con un propósito, de separar para él mismo un pueblo que podía mantener su gloria de forma permanente. Desde los tiempos de Adán, Harishon, el primer Adán y Eva, la gloria de Dios había estado en la tierra y había dejado la tierra por causa del pecado. Los hombres vivían en una presencia divina constante hasta que pecaron. Y el propósito de la construcción del tabernáculo y luego el templo y luego el segundo templo y luego el tercer templo que va a venir es que la gloria de Hashem esté presente en el pueblo de Israel. Y para poder sobrellevar la gloria del Dios Todopoderoso, tiene que haber santidad. Y santidad se requiere a través de apartarse de lo impuro y someterse a las reglas del juego que el Dios Santo pone. Por lo tanto, cuando dice vosotros me seréis un pueblo santo, Él entregó la Torá a su pueblo para que pudiera vivir una vida santa en toda su forma de vivir. Todos los mandamientos que el Eterno dio al pueblo de Israel, los 613 mandamientos que el Eterno entregó a su pueblo Israel en el monte Sinai, fueron dados con el propósito de santificar a Israel, para que su gloria pudiera estar permanentemente viviendo en ellos, como dice el hebreo, Betoham. Yo habitaré en ellos. Por supuesto, tenemos la visión del tabernáculo que estaba en medio del pueblo, y así lo tradujeron las Biblias cristianas, pero el hebreo no dice en medio, dice dentro de ellos. El tabernáculo, ahí estaba la presencia, y había momentos cuando los hombres no podían entrar en el tabernáculo porque la gloria del Dios de Israel estaba tan fuerte que no podían entrar. Y hubo momentos cuando los sacerdotes caían al suelo bajo la presencia de la gloria de Dios. La gloria de Hashem estaba más o menos en diferentes épocas presente en ese lugar de culto que Él estableció para su pueblo Israel. Ahora, estos mandamientos son las condiciones para que ese pueblo pueda mantener esa gloria. Son las reglas del juego porque la gloria de Hashem, la gloria del Dios de Israel es tan poderosa que hay peligro de muerte si uno no se comporta correctamente en su presencia. O sea, cuanto más cerca estés de Él, más se requiere de comportamiento correcto. El sumo sacerdote tenía más mandamientos que ninguno en todo Israel. El que podía acercarse al Dios de Israel una vez al año, atravesando los velos del tabernáculo y entrar en el lugar santísimo y ofrecer sacrificios al Dios invisible. Él podía estar cerca de Dios, pero él tenía muchas reglas. Y dice la Torá, él tiene que cumplir con esto. Es muy importante que lo haga porque si no, él puede morir. El Eterno desea estar cerca de su pueblo y por eso les instruye todas estas cosas para que ellos puedan estar en su presencia sin correr peligro. ¿Cuántos anhelan estar en la presencia del Dios de Israel? Las condiciones son vivir una vida santa, cumplir sus mandamientos.
Los mandamientos dados a Israel son las cosas que separan a Israel de las naciones. Por lo tanto, Israel tiene más mandamientos que las demás naciones. Las demás naciones tienen mandamientos desde Adán y Eva y desde Noé, Noaj en hebreo, que están inscritos en la conciencia de cada ser humano. Y te digo una cosa, cuando el pueblo de Israel estaba en el monte de Israel, en el monte Sinai, cuando Dios habló los 10 mandamientos, como se dice en el mundo cristiano, esos 10 mandamientos no fueron dados a las naciones. Los 10 mandamientos no fueron dados a los cristianos, porque no existían los cristianos en esa época. Los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Entre los 10 mandamientos está el mandamiento de guardar el Shabbat, que es el 7º día de la semana, que empieza el viernes por la noche a la caída del sol y termina el sábado por la noche cuando el sol baja. Ese es el Shabbat. Si tú crees que los 10 mandamientos son para los cristianos, tendrás que guardar el Shabbat. Si no, estarías quebrantando uno de sus mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron dados a los cristianos, fueron dados al pueblo de Israel. Y hay un chiste, porque me estáis mirando un poco serios ahora. Yo tengo que poner un poco de salsa sobre la carne ahora. Un judío estaba quejándose con otro judío y dice, los cristianos, nos están robando todo los cristianos. Todo lo que hemos tenido, la Biblia se la robaron. Ellos se robaron el bautismo de nosotros. Ellos se robaron el pan y el vino de nosotros. Todo lo robaron de nosotros. Y robaron los 10 mandamientos. Sí, lo robaron, pero no lo guardaron. Robaron los 10 mandamientos, pero no los guardaron. Entonces, los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. ¿Cuáles son los mandamientos que el Dios de la creación entregó para las naciones? ¿Qué dice tu conciencia? Hay muchas cosas en nuestra conciencia y podríamos ponernos de acuerdo y llegar a alguna conclusión. Y creo que llegaríamos a la misma conclusión, ¿qué es lo que todo el mundo tiene que hacer? Y lo que no puede hacer, más bien. Yo creo que la mayoría de los que pisan esta tierra están de acuerdo que está mal asesinar a una persona, ¿verdad? Está claro, eso dice, en tu conciencia está escrito que el asesinato es algo malo. Y ese es uno de los 7 mandamientos que Dios dio a todas las naciones. Otro mandamiento que es para todos es no robar, no hurtar. ¿Verdad que estamos de acuerdo con esto? Si alguien quita lo mío, yo me enfado porque sé que me ha hecho mal. Y si yo quito algo de alguien, ¿me enfado o no me enfado? El otro se enfada, ¿verdad? Hay 7 mandamientos que fueron dados desde el tiempo de Adán y Eva a toda la humanidad. Los 7 mandamientos son reglas que rigen o deberían regir cualquier sociedad en el mundo. No asesinar, no mentir, no blasfemar, no comer animales vivos, no cometer adulterio. Israel tiene más mandamientos porque es un pueblo separado. Hay 2 diferentes pueblos en el mundo. Israel fue puesto por Dios para enseñar a las naciones cuál es el camino para ellos para agradar a Dios. Y ahora quiero pasar a otro tema. ¿Cuántos se acuerdan de
José y sus hermanos. José recibió una ropa muy especial de su padre. Posiblemente haya sido una designación de ser el jefe de los hermanos. Por lo menos el padre le dio muchos honores porque era el hijo de su mujer preferida. Tenía 4 mujeres. Y Yosef, como se llama en hebreo, tuvo problemas con sus hermanos. Había 12 hermanos, que son las 12 tribus de Israel. Y Yosef, por ser muy especial, fue odiado por sus hermanos. Y como sabéis, conocéis la historia. ¿Cuántos leyeron la historia de José y sus hermanos? Casi todos, ¿verdad? Es que si empiezas a leer la Biblia, pues... y llegas a un momento en esa historia que no puedes parar, tienes que seguir leyendo porque quieres saber lo que viene después. Es una de las historias más emocionantes de toda la Biblia. En el judaísmo tenemos diferentes conceptos del Mesías. Y para cada concepto ponemos un nombre. Tenemos Mashiach ben Yosef, que significa el Mesías, hijo de José. Y es el Mesías sufriente, el Mesías que tiene que morir por los pecados de Israel y las naciones. Y tenemos otro concepto que es Moshe Mashiach, que significa Moisés Mesías. O sea, un Mashiach, un Mesías como Moisés. Porque está escrito que profeta como tú yo levantaré, dijo el Eterno a Moshe Rabenu, a Moisés. Un profeta como tú. El pueblo tiene que escuchar a aquel profeta. Entonces, ¿cuál fue el papel de Moshe Rabenu? Entonces, el Mesías va a tener un papel similar, según el judaísmo. El tercer título de Mashiach que quiero mencionar aquí es Mashiach ben David, el Mesías hijo de David. Cada uno de estos títulos representa un trabajo específico del Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, hijo de Yosef, hijo de José, estamos conectando lo que pasó con José y sus hermanos y toda la vida y la historia de José con el Mesías. Hay una conexión profética entre su vida y el Mesías. Toda la historia de Yosef y sus hermanos hablan de lo que va a pasar con el Mesías sufriente. Hoy en día en el judaísmo se habla mucho más del Mesías ben David, el hijo de David, porque el papel de David en la historia de nuestro pueblo es el papel de ser el rey. David fue el rey. Entonces se está esperando un Mesías rey. Y esto lo puedes ver también cuando los discípulos de Yeshua le preguntaron, ¿levantarás el reino a Israel? ¿Restablecerás el reino? Ellos estaban esperando a un libertador político que pudiera liberar a los judíos de la opresión romana de la época, porque estaban bajo la ocupación romana. El concepto de Mashiach, del Mesías principal que predomina en el judaísmo, es un Mesías triunfante, un Mesías rey, un Mesías que viene para gobernar, para ser como el rey David y expulsar a los enemigos de la tierra de Israel y establecer un trono de paz como su hijo sucesor Salomón el rey siguió el trabajo de su padre y hubo paz y tranquilidad y prosperidad y todas las naciones estaban contentos. Esta es la imagen principal del Mesías en el judaísmo hoy. Y es cierta la imagen y eso va a pasar, pero no ha pasado todavía. Por eso los rabinos dicen, Yeshua, ese Yeshua, ese Jesús que los cristianos están predicando, no puede haber sido el Mesías. Porque los profetas dicen que Él tiene que traer paz al mundo. Y mira lo que pasó. Y tiene que restaurar el reino a Israel. ¿Y qué pasó? Todos los judíos fueron esparcidos por el mundo. El templo fue destruido. Jerusalén fue arada con arados. Y nosotros no pudimos vivir en nuestra ciudad después de venir ese hombre. Él no puede ser el Mesías.
porque no se cumplió nada de lo que está escrito acerca de Mashiach ben David. Ellos tienen razón. Sin embargo, hay que ver a Mashiach desde diferentes puntos de vista, y las escrituras, el Tanaj, la Torá y los profetas hablan de Mashiach desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, si miramos a Mashiach solamente desde el punto de vista de Ben David, vamos a tener problemas. Tenemos que mirar a Mashiach desde el punto de vista de Moshe Rabenu y desde el punto de vista de Yosef Hatzadik. Ahora, voy a tocar rápidamente Moshe Rabenu y volver a Yosef, porque quiero terminar con la historia de Yosef con ustedes. Y veo que ustedes no quieren ir a dormir todavía, así que yo seguiré hablando un poquito. Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, fue un ejemplo de libertador. Él fue, con permiso. Él vino a Egipto. ¿Dónde estaba el pueblo? Bajo opresión, en impurezas, en pecado, en esclavitud. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Sacó al pueblo. Y cuando Dios te viene a visitar, no es para aprobar tu estilo de vida donde estés, es para sacarte de ahí algo mejor. Así que si Dios te visitó, no es para que te quedes donde estás. Acuérdate de eso. Entonces Moisés vino a sacar al pueblo de Egipto, a sacarlo de donde estaba. ¿Hubo milagros en Egipto? ¿Sí o no? Muchos. ¿Cuántos? Por lo menos 10. 10 plagas tremendas. Como dice el canto, Dios envió 10 plagas, desenvainó su espada, nos dio la libertad. Libre, tú me hiciste libre. ¿No conocen la canción esa? Está bien. Entonces, los milagros, las manifestaciones sobrenaturales en Egipto no fueron aprobaciones divinas del estilo de vida del pueblo. ¿Lo captaste? El hecho de que Dios te bendiga y te prospere y te haga burbujas emocionales con su presencia, con su gloria, algunos milagritos por ahí, algún milagrón por allí, no significa que Él esté totalmente de acuerdo con tu estilo de vida. Moshe Rabenu fue enviado para sacar al pueblo a un nivel más alto de santidad. 49 peldaños más alto. ¿Tú quieres llegar ahí? Me alegro. Padre, yo pido que muestres a todos los que dijeron amén lo que significa ese amén. Moshe Rabenu era un prototipo, una figura profética del que iba a venir. Moshe Rabenu sacó al pueblo de Egipto, entregó la Torá al pueblo. La Torá frena las pasiones de nuestro interior, las pasiones para el mal. La Torá fue entregada a un pueblo con pecado. La Torá tiene mandamientos para un pecador, porque la Torá dice no matarás. Y eso no tienes que decir a un justo, porque no tiene ningún deseo de matar. ¿Para qué un mandamiento de no matar si no hay nada en mí que quiera matar a nadie? Es decir, el mandamiento de no matarás fue dado a una persona que tiene el potencial de matar. ¿Estás conmigo? La Torá fue dada a los pecadores para frenar el pecado, para crear santidad en el pueblo, para que la presencia de Dios pudiera estar con el pueblo día y noche sin cesar, para que el mundo pudiera sentir el Dios vivo entre el pueblo de Israel. Yo estoy viajando por el mundo y veo que la mayoría de los cristianos quieren sentir la presencia de Dios. ¿Es así? Dios quiere que los hombres le sientan también. Por eso Él creó el tabernáculo en Israel. Ahora, cada vez que la presencia de Dios se manifiesta fuera de Jerusalén, fuera del templo, fuera del tabernáculo, la presencia de Dios no está en su lugar, está en la diáspora, está fuera de sitio. Dios quiere manifestarse a través de Jerusalén para las naciones. Y entonces, cuando el templo esté en Jerusalén, como en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, había templo.
Todos aquellos sacrificios en el templo produjeron la presencia de Dios en Israel. Por eso hubo profetas, hubo profecía, hubo milagros. 10 milagros constantes en el templo. Y a través de esa presencia de Dios, todas las naciones fueron bendecidas. Ahora hay una escasez de la Shekhinah de Hashem. Por eso todos los días oramos: bendito eres tú que haces volver la Shekhinah, la gloria para Israel. Y estamos deseando que lo haga. Y lo hace. Sentimos un poquito, pero no del todo. Ahora, Moshe Rabenu sacó al pueblo de Israel de Egipto para introducirlos en la tierra prometida. Trató con su carácter, pero no pudo sacar el pecado de ellos. La Torah no puede sacar el pecado de nosotros. La Torah solamente puede enseñarnos a dominar nuestros instintos malignos. Nos trae a un nivel muy bueno, muy alto, para tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, hay un problema: el hombre es mortal. El hombre puede morir. Y el hombre tiene pecado. ¿Quién va a quitar ese pecado? ¿Y quién nos va a sacar de la muerte? Moshe Mashiach, el Mesías Redentor. En el Talmud y en muchos escritos rabínicos se habla de 2 redentores: el primer redentor y el segundo redentor, Moshe Rabenu y Mashiach, que va a venir a liberarnos de nuestra mala inclinación, nos va a liberar de la muerte y nos va a dar la justicia eterna en este mundo y establecerá paz. Y la presencia de Dios volverá a su lugar. Y el hombre será sin pecado y sin mortalidad. ¿Cuántos quieren vivir eternamente? ¿Quieres vivir eternamente como pecador o sin pecado? Muy bien. El segundo redentor lo arreglará. Y va a venir pronto. Y digo muy pronto. Ahora, volviendo a lo de Yosef. Vamos bien, ¿no? Yosef. La Torah revela el futuro. Todo está escrito de antemano de lo que va a pasar en la historia. Cada letra, cada espacio entre las letras, cada forma de la letra, cada tamaño de las letras, revelan toda la historia humana. En ese libro está tu vida. En la vida de Yosef se habla de lo que iba a pasar con Yeshua, el que los cristianos llaman Jesús, pero no es el mismo. Jesús nació 3 años antes de Yeshua. Jesús nació 3 años antes de Cristo. Es una broma, pero es verdad. Ahora, no te metas en eso. Ahora, Yeshua, que era su nombre verdadero, es su nombre hebreo. El ángel le dijo: le llamarás Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua significa Salvador. Jesús no significa Salvador. Yeshua significa Salvador. Y el ángel habló en hebreo con él, con la madre, o arameo, pero no hablaban en griego. Por eso dijo: le llamarás Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me abres por favor. Ahora, ¿dónde estábamos? Gracias. Todo está dicho de antemano. Yosef fue rechazado por sus hermanos. Yeshua fue rechazado por sus hermanos. A Yosef le pusieron en un pozo. A Yeshua le pusieron en una tumba. A Yosef le sacaron del pozo. Yeshua fue sacado de la tumba. Yosef fue vendido a los egipcios, finalmente, a los madianitas y los medanitas, y luego bajo Egipto a los gentiles. Yeshua salió a los gentiles. Cuando Yosef llegó a Egipto, le cambiaron todo. Le quitaron su herencia, digámoslo así. Tuvo que aprender egipcio. Estuvo sirviendo en las casas de los egipcios.
Otra vez le metieron en la cárcel, en el pozo, salió de ahí y llegó a ser el más grande del mundo, el segundo del jefe, después del jefe. Faraón le dio un nombre nuevo, le llamó Tzafnat Paneah, que significa revelador de misterios. Tuvo que afeitarse, está escrito ahí. Y yo creo que le quitaron la ropa, no la ropa, sino el pelo también, era como los egipcios, así calvos, ¿no? No se parecía nada a un judío. Le pusieron ropa egipcia. Y él fue uno de los dioses de Egipto. Y el pueblo vino, cuando hubo hambre, a Yosef para pedir alimentos. ¿Se acuerdan de la historia, no? Y Yosef fue el salvador del mundo a través de la comida que les estaba dando. Y como había hambre en todas las tierras, venían de todas las naciones a Egipto y él les estaba salvando la vida. ¿Te das cuenta? Muchos seguramente le adoraban como un dios y le llamaban Tzafnat Paneah. Y nadie tenía la idea de que era un hebreo, un judío. Vienen los hermanos de él, los que le habían rechazado. ¿Cuántos eran? ¿Los que vinieron? 10. ¿Quién se quedó en casa? Benjamín, muy bien. Hicieron los deberes de su casa. Benjamín se quedó en casa. Vinieron 10 hermanos. Se inclinaron ante él. Le adoraron. Bueno, en reverencia. No adoración. Porque los hebreos no adoran a los hombres. Pueden reverenciar. Pero no adorar. Aunque en hebreo es lo mismo. No metamos, no vamos a meter. Ok, vinieron los hermanos, le rinden homenaje y él les está dando de comer, les está dando vida, sin que sepan que él es. ¿Ves el paralelismo? ¿Sabes que hay un judío en el cielo hoy en día? Su nombre es Yeshua. Y él está orando por su pueblo. Él está intercediendo por los hijos de Israel, por los judíos. Y él está manteniendo a los judíos con vida, porque él es el sumo sacerdote celestial, a favor de Israel, que existe hoy, y a favor de las naciones. Baruch Hashem. Ahora, Yosef estaba dando de comer a sus hermanos sin que supieran, sin que le reconocieran, sin que supieran quién era, ni siquiera. Además estaban diciendo que estaba muerto. Lo que dice la mayor parte de los judíos de Yeshua, que está muerto. Pero no estaba muerto, estaba en la posición segundo después del más alto, elevado por encima de todos. En el primer encuentro no le vieron, pero él les vio, dice, él les reconoció. Y ellos se van con la comida que les había dado. Y Yosef tiene ahí sus trucos para forjar la situación, no para que volvieran, sino para producir arrepentimiento en sus corazones por lo que habían hecho con él. Y cuando vienen la segunda vez, él se da a conocer. La primera vez cuando vinieron, cuando se encontraron, no se dio a conocer, no le reconocieron, pero la segunda vez se dio a conocer. ¿Ves el paralelismo? ¿Cuándo se va a dar a conocer este
Mashiach ben Yosef, ¿cuándo se va a dar a conocer a sus hermanos? ¿Qué pasó justo antes? Aquí hay mucha profecía, muchos secretos. Hubo un hermano que era Judá. Él fue el que inventó la idea de vender a Yosef a los gentiles. Y él había prometido a su padre que yo voy a guardar, porque Yosef dijo, no podéis venir sin que venga Binyamin con vosotros. El más joven tiene que venir, si no yo no os recibo, no os doy de comer, nada. Y vienen con Binyamin y el padre tiene miedo de que Binyamin va a morir, como había muerto su mayor hermano, ¿verdad? Ahora vienen con Binyamin y Binyamin, bueno, la historia conocéis que encontraron ahí una copa en su saco y Binyamin tiene que quedarse como esclavo, como ladrón. Y Yehudá dice, yo me voy a poner en lugar del hijo de mi hermano. Yo no puedo volver a mi padre, yo me hice responsable y no puedo ver a mi padre bajar al Sheol con dolores. Yo pido que me pongas en lugar del joven y yo me hago esclavo en su lugar para que él vuelva a su padre. En ese momento, Yosef se da a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? Porque hay el judío hoy en día, en general, no ha visto a Yeshua como el Mesías. Pero hay uno de los hermanos que no estaba en la venta de Yosef, Binyamin. Hay un grupo de judíos que no han rechazado a Mashiach ben Yosef. Sabemos que Él es el Mesías del Señor y que va a volver como Mesías, hijo de David. Pero para que Él pueda manifestarse a sus hermanos, Judá, el judío, tiene que defender a Binyamin. Defender al que no había negado, no había entregado a Yosef, no había rechazado a Yosef. Cuando él defienda al judío creyente en Yeshua, entonces Yeshua se dará a conocer. Y él dijo, yo no volveré a ti, Jerusalén, hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando los habitantes de Jerusalén digan a Yeshua, bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces Él volverá a la tierra. Antes de que hagan eso, no va a volver a la tierra. Ahora, vamos a leer un texto que has traído la Biblia hasta aquí y no la has leído. Así que vamos a leer. Termino con esto. Busca en Génesis 45, versículo 8. Génesis 45, versículo 8. Este es el momento cuando Yosef se da a conocer a sus hermanos. Podríamos leer versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. 45:8 en Génesis. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. ¿Qué pasó cuando Yeshua resucitó de los muertos? La mayoría de los judíos no le recibieron. Él salió a los gentiles. Los gentiles le recibieron, le hicieron muy diferente al que era, le cambiaron el nombre, le pusieron ropa diferente,
le adoraron como Dios. Y muchas otras cosas que hicieron con Yosef, lo mismo. Y eso es plan de Dios, para salvar a los gentiles. Pero llegará un momento cuando Él se dará a conocer a sus hermanos judíos. Y Él dice también antes de que se dé a conocer, Él dice, sacad a todos de aquí. Y no había nadie más que Él y sus hermanos cuando se dio a conocer. Y dice, Ani Yosef. Y empieza a hablar en hebreo. Porque antes había hablado en egipcio, imagínate. Había tenido un intérprete. Los hermanos no tenían idea de que Él podía ser porque tenían una imagen de Él muy diferente. Tenía otro nombre, otra ropa, otro ambiente, no hablaba en hebreo, no era el nuestro, ese no es nuestro Mesías, no puede ser. Pero se va a dar a conocer en su lenguaje, en su forma, y dicen los Midrashim que cuando Él se dio a conocer, dice, venid más cerca, y dice, Él se dio a conocer, y ahí usa una forma del lenguaje hebreo que invita a pensar que Él bajó o subió su ropa, no sé si bajó o subió, pero mostró su circuncisión. Para mostrar, yo soy este Yosef que vosotros vendisteis, soy parte del pacto con vosotros. Yo no soy aquel Tzafnat Paneach, yo no soy aquel que vosotros pensabais, yo soy vuestro. Y eso lo va a hacer pronto. Y tú que vienes y todos los que vienen de fuera le han conocido en su contexto egipcio, perdona la expresión, llegará un momento cuando Él se va a dar a conocer y tú vas a ver, pero ese era el que yo pensaba, ¿sí? Y ahora hay un tiempo de restauración y de volver a casa, de retomar el original. Ahora hubo un tiempo que Dios permitió que Jesucristo fuera proclamado por el mundo entero con ese nombre que corresponde a Tzafnat Paneach, pero llegará un momento cuando hay que llamarle por su nombre verdadero. Y ese tiempo ha venido ahora. Y no es solamente cambiar y pensar que Jesucristo se llama Yeshua Mashiach, que no es lo mismo. El concepto de Jesucristo es muy diferente. Lo que Yosef vivió en Egipto era muy diferente a lo que tenía en su casa. Entonces, diferente cultura, diferente idioma. Es un momento ahora de retomar, de volver a casa, de encontrar lo que es realmente. Y de eso vamos a seguir hablando mañana también. Sí, terminando leyendo Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal. 50, 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Todas las cosas negativas en tu vida pueden ser transformadas en positivas. Todas las maldiciones pueden convertirse en bendiciones. Tenemos un Dios tan grande que puede utilizar cualquier adversidad, cualquier cosa negativa y utilizar eso para bien. Utilizó el odio de los hermanos para que Yosef fuera vendido a Egipto. ¿Para qué? Para salvar al mundo entero. Usó el odio de algunos judíos que rechazaron a Yeshua para que Yeshua viniera a los gentiles, porque Dios quería salvar a los gentiles. Pero llegará un momento, y ahora es, cuando Él quitará el velo y Yosef se dará a conocer a Israel y a los judíos, y ese momento está muy cerca para llegar. Y doy gracias por vuestra atención y Dios os bendiga.